En la sesión del Consejo Municipal de Natales, realizada este lunes 23 de diciembre, la directora de Recursos Humanos, Catherine Cárcamo, presentó un informe detallado sobre la política de recursos humanos y la situación actual del personal en el municipio. Esta fue la primera vez que Cárcamo fue convocada en su rol tras 3 años y medio de servicio en la dirección. Después del ejercicio de 3 años y medio en mi calidad de directora, subrogante, suplente, subrogante y titular, después de haber ganado un llamado a concurso público, es la primera vez que se me cita a participar en una sesión de consejo ordinaria. Por lo tanto, agradezco esta instancia para poder efectivamente transparentar y dar a conocer la situación que en mi área atingente debo referirme, que es el área de personal. Durante su intervención, la directora informó que la dotación actual del municipio asciende a 474 funcionarios, incluyendo personal de planta, contrata y honorarios. Resaltó la importancia de la política de recursos humanos como un marco regulador que abarca desde el ingreso hasta la desvinculación del personal. Catherine Cárcamo abordó los desafíos que enfrenta el municipio, señalando que la situación actual es más complicada de lo que se había anticipado. A pesar de haber presentado un informe sobre la dotación de personal en noviembre del año pasado, lamentó que el trabajo realizado fue invisibilizado y no se tomaron las medidas necesarias para evitar la crisis actual. Expresó su preocupación por la falta de recursos y la desmotivación del personal, quienes enfrentan dificultades económicas y laborales. El escenario que estamos enfrentando en la actualidad jamás pensamos que iba a acontecer. Y lamento mucho que en este caso la alcaldesa y ustedes como cuerpo colegiado tengan que enfrentar una situación así a 18 días de haber asumido. ¿Por qué? Porque el año pasado, en el mes de noviembre, la única instancia que tuvo de participación en mi rol directivo fue la Comisión de Finanzas, que en ese minuto presidía el concejal Ricardo Urtubia. Él siempre en este caso avaló el trabajo que en este caso directivos desarrollamos. Y en mi rol directivo di luces con un informe de dotación funcional en donde ya se especificaban cifras rojas. Debo decirlo y apelo también a la honestidad y a la comprensión que al haber emitido ese informe en el mes de noviembre del año pasado, desde ese minuto sufrí una serie de hostigamientos. Yo no pude desarrollar, y lo digo muy responsablemente, no pude desarrollar mi labor directiva teniendo todo quizás las capacidades, y humildemente lo digo, las capacidades técnicas. Porque cuando uno postula a un cargo por llamado a concurso público, pasa distintas etapas de selección. Por tanto, creo que tenía y tengo las competencias precisas para poder asistir, que es lo que a mí me compete, a una autoridad de turno y decir esto procede y esto no procede. Por tanto, con el concejal Urtubia presentamos esto y efectivamente pedimos que ojalá no hayan más contrataciones con sueldos que también eran bastante más elevados que lo que dicta el escalafón remuneratorio que nos rige a los funcionarios. Puedo decir en este caso que el trabajo fue invisibilizado totalmente. Yo creo que cuando uno prevé estas situaciones, no es por ocurrencia de. Nosotros somos funcionarios de carrera. En mi caso, con una vasta carrera funcionaria, y he tenido el privilegio de poder recorrer distintas áreas municipales. Por tanto, la confianza que he generado en mi personal es bastante amplio. Y uno de verdad que ahora, en este escenario actual, realmente termina con un sentimiento muy deprimente, porque nunca había existido que, por ejemplo, se deba recibir una remuneración parcializada, que no exista ni siquiera un monto mínimo para dar un aguinaldo, que no se pueda en este caso adelantar un pago porque todas las familias lo necesitan, más aún cuando tenemos funcionarios y personal prestación de servicio que tiene sueldos muy bajos y que efectivamente también se proyectan como toda familia a pasar una actividad como corresponde. Y a eso sumo también las palabras de la concejala Luz Fabiola ese día, pedía disculpas, lamentablemente disculpas ajenas, porque esto se podía haber previsto perfectamente. Y así todo, de repente
no sé cómo se nos ve como funcionarios, no somos detractores, nosotros estamos para contribuir y apoyar a la autoridad de turno. Así que eso por lo menos debo dejarlo muy claro, porque efectivamente ahora hay un sentimiento de desmotivación y que es lo más legítimo, más aún cuando no están las condiciones ni siquiera para cumplir de manera básica con nuestro personal. Entonces yo creo que aquí, retomando el tema de nuestro personal, ellos precisamente son el eje principal de esta gestión o esta labor que cumple el municipio. Entonces, ¿cómo no sentirse así con un descontento habiendo previsto esto? Porque si no, quizás la situación iba a ser distinta. Hay una dotación que es muy amplia, que lo más probable, y como se lo dije en varias reuniones de directores, independiente de la condición contractual del personal, siempre debe haber una evaluación de desempeño, porque para eso también podemos decir después que necesitamos fortalecer los perfiles de cargo, también potenciar al personal que tenga distintas capacidades para poder aportar en áreas que sí son atingentes a su profesionalismo, a la experiencia que tienen. Entonces aquí hay una serie de verdad de oportunidades, yo a estas alturas los tomo así, es una oportunidad para mejorar. A pesar de estos desafíos, la directora destacó que existe una oportunidad para mejorar la relación con el personal y fomentar un ambiente de respeto y dignidad en el trabajo. En honor a mi personal, que por favor todos unamos esfuerzo para poder mejorar esta situación. Han habido una serie de menoscabos, situaciones de maltrato. Acá, independiente de la jerarquía que se tenga, todos merecemos respeto. La palabra respeto debe primar como valor principal en el quehacer diario. Nadie puede menospreciar a un prestador de servicio. Escuchar eso rompe el alma, porque de repente un prestador de servicio que gana una remuneración ínfima quizás hace mucho más que nosotros que estamos sentados detrás de un escritorio. Por tanto, yo creo que también aquí hay un tema de dignificación de la función del personal. En este contexto, presentó el Manual de Políticas de Recursos Humanos que, aunque no ha sido implementado de manera efectiva, busca organizar y gestionar el capital humano del municipio, resaltó la necesidad de un apoyo coordinado entre las distintas direcciones para mejorar la capacitación y el bienestar del personal. En relación a la jornada laboral, Catherine Cárcamo explicó que, según el artículo 62 del Estatuto Administrativo, se debe cumplir con una jornada de 44 horas semanales. Sin embargo, la implementación de un horario flexible ha generado complicaciones. La directora sugirió que se evalúe esta flexibilidad para asegurar un servicio eficiente y respetar las necesidades de la comunidad. El año 2022, por decreto alcaldicio número 1509, de acuerdo a una decisión adoptada por la autoridad de turno y el gremio, que en este caso ya no está en ejercicio, se determina la implementación de un horario o una jornada flexible. Por tanto, ¿cómo nosotros como dirección nos hacemos conocedores de esto? Con un decreto ya realizado que llega a nuestra dirección y técnicamente como dirección ni siquiera tuvimos la posibilidad de pronunciarnos. Creo que ninguna unidad debe pasar a llevar a otra. Si bien es cierto, podemos tener la experiencia, pero los decretos de personal se emanan de la unidad de personal y así sucesivamente. Pues bien, nosotros tomamos conocimiento, hubo que aplicar porque ya había en este caso una figura administrativa, se le dio curso. Se fija el horario de ingreso diferenciado de acuerdo a la jornada ordinaria de trabajo, en este caso con un margen de tiempo de 30 minutos. Que en este caso nuestro horario tradicional era a las 8 de la mañana, eso significaba que el funcionario ya a la fecha pudiera ingresar 30 minutos más tarde y eso recuperarlo en la semana. Honestamente, creo que si bien nosotros tenemos que dar las condiciones de respaldo principalmente a nuestras funcionarias que tienen madres, a nuestros funcionarios padres que también tienen de repente la tutoría de sus hijos, pero creo que no fue una decisión asertiva, porque como todo sistema, de repente hay personas que incumplen, y eso es lo que en este minuto se está viendo. Por tanto, yo creo que es una adopción
y una decisión que también debiese tomarse de replantearse esta postura. Hemos conversado con el gremio actual y efectivamente debe ser evaluado. Ellos sostuvieron en este caso como directiva una reunión con la señora alcaldesa. Creo que es una materia que debemos tratar y más aún cuando vamos a ver todo el tema de austeridad para el año 2025, porque si bien es cierto hay una flexibilidad, pero no vamos a tener recursos mayormente para pagar horas extraordinarias. Creo que también, de acuerdo a mi humilde experiencia, quizás se pudiese estudiar la modificación del horario de atención. ¿Por qué? Porque como Dirección de Recursos Humanos, todo este tema de la flexibilidad horaria ha sido, perdónenme el término, un desastre. Paupérrimamente hemos trabajado sin tener software para control de asistencia. Eso significa que tengo 4 funcionarios que prácticamente deben atender los requerimientos de 500 personas y estar revisando planilla por planilla, calculando las hojas de manera manual con calculadoras, permítanme decir que no es lo más apropiado en estas circunstancias. Entonces, por lo menos yo creo que debe ser una alternativa que debe evaluarse por la continuidad del servicio y también por respeto a la comunidad, porque de repente nos encontramos con contribuyentes, usuarios que están a primera hora en la mañana. Y también hay responsabilidad de una supervigilancia por parte de los directores y jefaturas del personal a cargo, porque aquí también debe haber un protocolo. Si yo me acojo a una flexibilidad horaria, entendiendo que quizás el otro año va a continuar, también tiene que haber un compromiso bipartito por parte del funcionario y de la jefatura directa, que es quien en este caso todos los días tiene contacto directo con su personal. Durante la sesión, ante la consulta sobre el proceso de contratación y la disponibilidad presupuestaria para nuevos funcionarios, la directora dijo: efectivamente, de acuerdo al proceso y la política de reclutamiento y selección, jamás nosotros tomamos parte de un proceso selectivo. Creo que tenemos las competencias necesarias para poder efectuar una labor técnica en donde descubramos si la persona que está en busca de una oportunidad laboral o está siendo objeto de contratación cumple con el perfil o no, porque entendamos que también es un servicio público que presta servicios a toda una comunidad. Jamás se dio ese procedimiento. Nosotros tomábamos, en este caso, antecedentes cuando ya llegaba el documento listo y nos enterábamos que la persona incluso llegaba un mes ya trabajando. O sea, no había un proceso de recopilación de antecedentes, que es lo que nos exige Contraloría. No habían certificados de estudios, currículum, ya la persona en ejercicio prácticamente a puertas de cobrar un sueldo. ¿Qué es lo que debe proceder? Tal como usted lo indica, debe existir ante cualquier contratación un certificado de disponibilidad presupuestaria, porque en este caso el presupuesto se aprueba y se proyecta, independiente de la calidad contractual, pero sí o sí nosotros necesitamos ese insumo que es de vital relevancia para poder decir el presupuesto nos va a dar hasta noviembre o diciembre si se hiciera un contrato año calendario. Eso jamás procedió. Entonces, vuelvo a insistir, acá se pasaron a llevar conductos elementales y usted lo mencionó en su momento. Esto no va a dar más. Cuando presentamos las cifras rojas, concejal, en Comisión de Finanzas, a título e invitación suya, nosotros alertamos. Y que lamentable que ahora, estando año 2024, tengamos que estar dando explicaciones ingratas para ustedes que no, de cierta manera, les compete. En su intervención, la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, confirmó la sobrecontratación de personal. Existe una sobrecontratación al respecto que ya se abordó y se está analizando. Esto se da en todo orden de situaciones, no solamente aquí, en las corporaciones, en la Cormunat, en la sobredotación de los colegios. Se produjo esta última gestión una sobredotación sin precedentes que nos deja también en un grado de complejidad sin precedentes. Y eso es
estimativo. Quizás en algún momento, como se dice, una vez al año uno tiene que dar cuentas. A mí me va a tocar dar cuentas de la gestión anterior, donde vamos a poder dimensionar, quizás en algún momento con gráficos, desde cómo se recibe un municipio y cómo se entrega un municipio, cuál es la dotación que se entregó y cuál es la dotación que se recibe. Eso es importante para poder dimensionar el grado que se tiene de desorden administrativo en algún momento. Y eso es lo que hoy día estoy analizando y viendo y evaluando cómo avanzamos en este ámbito, que es muy complejo y que ya está. Porque es lo que nos tocó asumir. Por lo tanto, de aquí en adelante ordenamos el tema para que podamos ir viendo cómo se presenta la situación. La Municipalidad de Natales tendrá que responder a la Contraloría General de la República el preinforme sobre contrataciones. Finalmente, la directora de Recursos Humanos se refirió a lo dispuesto por el organismo Contralor sobre la necesidad de readecuar la estructura interna del municipio. Se nos ha también solicitado por el organismo Contralor que tenemos que también dotar de una, en este caso, estructura nueva interna, en donde vamos a tener que proyectarnos y pasar a los funcionarios que están a honorarios, a contrata, y también a códigos del trabajo, como en alguna ocasión también se ha tomado acá, y ha sido moción de ustedes. El personal, por ejemplo, del área de deportes es una dotación totalmente inflada en estricto rigor y además longeva. Tenemos que evaluar si obviamente es pertinente, lo mantenemos como programas comunitarios o los llevamos en este caso a una corporación, que sería lo más lógico. Hay que estudiarlo, Contraloría nos está exigiendo eso. También hay un programa de gestión territorial que en este caso tenemos que llevar a cabo porque el municipio debe avanzar independiente del déficit presupuestario actual, pero también nosotros tenemos que cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Hay varias áreas que no se movieron durante toda esta administración anterior. Por tanto, van a necesitar profesionales que cumplan con el perfil, ya sea técnico, profesional. Eso también va a tener que fortalecerse y no es algo que nosotros estemos inventando, es algo que se nos está exigiendo por el organismo Contralor. Adecuar nuestra estructura organizacional interna.